Muy buenas a todos y bienvenido a este canal, el lugar para lo mejor de las culturas en el mundo, games entre otras cosas. En el día de hoy estaremos explorando parte de la vida de África y toda su cultura. Así que suscríbase y deje su like desde ya para que no te pierdas ni un video de este canal. La historia de África se refiere al conjunto de sucesos relativos al poblamiento humano del continente africano desde los orígenes de los seres humanos hasta la actualidad. La historia africana comienza con el surgimiento de los primeros homínidos hace 5 millones de años, por lo que el periodo prehistórico de África incluye hechos muchos más antiguos que la historia de los otros continentes poblados por seres humanos mucho pero mucho más tardíamente. El periodo propiamente histórico de edad antigua africana incluye la aparición de la civilización egipcia al posterior desarrollo de la sociedad fuera del valle del Nilo y la interacción entre ellas y la civilización fuera de África a fines del siglo VII. El norte y el de África fueron fuertemente influenciados por la expansión del Islam, propiciando la aparición de nuevas culturas tales como los pueblos Swahili, también los pueblos Swahili. Esto también incrementó el tráfico de esclavos proveniente y existente que culminaría formalmente en el siglo XIX. La historia africana precolonial se enfoca en la época que transcurre entre el comienzo del siglo XVI, caracterizada por el traslado de grandes cantidades de pobladores africanos en calidad de esclavos al Nuevo Mundo, hasta el inicio de la disputa europea por África. En el periodo colonial africano transcurrió desde a finales de los años 1800 hasta el venimiento de los movimientos independentistas en 1951, cuando Libia se convirtió en la primera colonia africana en ganar su independencia. La historia africana moderna ha estado plagada de revoluciones y guerras, contando también, no obstante, con el crecimiento de las economías de algunas naciones africanas a lo largo de todo su continente. La historia de África ha sido un reto para los investigadores, dada la escasez de fuentes escritas en grandes partes del ser africano, también debido a las opiniones contrastantes sobre lo que es o no es africano. Algunas técnicas de estudio como registro de la historia oral, la arqueología, la paleontología lingüística y la genética han ayudado a rastrear los movimientos de pueblos que han sido cruciales a la hora de estudiar la historia de varias regiones que en el pasado habrían sido un misterio. Durante el siglo XV, Enrique Navarrete, hijo del rey I de Portugal, planeó adquirir el territorio africano para Portugal. Bajo la inspiración y dirección de algunos navegantes portugueses, emprendieron una serie de viajes de exploraciones que resultaron en la circunnavegación de África y establecieron la soberanía portuguesa sobre una gran cantidad de zonas costeras. Si has llegado hasta aquí, que no se te olvide dejar tu like y compartirlo. La costa de Guinea, siendo la más cercana a Europa, fue la primera en ser explotada. Numerosos fuertes europeos y establecimientos comerciales fueron fundados, siendo el primero de ellos San José de Mina, el Mina, establecido en el 1482. Las principales mercancías comerciadas fueron esclavos, oro, malfis y especies. El descubrimiento europeo americano en 1492 fue seguida por un gran desarrollo del tráfico de esclavos, el cual antes de la era portuguesa había sido un tráfico por tierra confinado al África musulmana. La naturaleza lucrativa de este tráfico y las grandes cantidades de oro aluvial obtenidos por los portugueses atrajeron a otras naciones a la costa de Guinea. Los navegantes ingleses llegaron en 1553 y fueron seguidos por los españoles, holandeses, franceses, daneses, entre otros. La supremacía colonial a lo largo de la costa pasó al siglo XVII después de Cristo, a Portugal, a los Países Bajos y a los holandeses en los siglos XVIII y siglo XIX, a Francia y a Reino Unido. Toda la costa, Senegal, lagos, fue dotada de fuertes y fábricas de las potencias europeas en este panorama internacional que perduró hasta el siglo XX. Aunque todas las tierras interiores del oeste de África se habían vuelto territorio francés o británico, al sur de la desembocadura del Congo, de la región de Donamara, en la que hoy en día es Namibia,
Los portugueses de 1991 en adelante ganaron influencia sobre los nativos y a los comienzos del siglo XVI el cristianismo fue adoptado en gran parte del reino del Congo. Una circuncisión de tribus al interior más tarde ese mismo siglo acabó con el poder de estado semicristiano y la actividad portuguesa fue transferida en gran parte hacia el sur, fundando así São Paulo de Luanda. Luanda en 1576, antes la independencia de Angola en 1975, la soberanía de Portugal sobre la región costera, excepto a la desembocadura del Congo, solamente había sido desafiada por una potencia europea. Los holandeses de 1640 a 1648, cuando Portugal perdió el control de los puertos marítimos. El más antiguo tráfico africano de personas esclavizadas externo fue transahariano, aunque hace mucho ya había ocurrido algo de tráfico a lo largo del Nilo y muy poco a través del desierto occidental. El transporte de grandes cantidades de personas esclavizadas no fue viable hasta que se introdujeron los camellos provenientes de Arabia en el siglo X. En este punto, una red de transahariana comercial fue establecida para transportar personas esclavizadas hacia el norte. A diferencia de las Américas, las personas esclavizadas en África del Norte eran principalmente sirvientes en lugar de peones, y un número de mujeres igual o mayor que en los hombres fue llevada a la misma. Por lo general eran empleados como camareras de las mujeres de los harenes. Tampoco era poco común convertir a los esclavos en eunucos. El tráfico de personas esclavizadas a través del Atlántico se desarrolla más tarde, pero terminaría convirtiéndose mucho más grande y tendría un impacto mucho mayor. La penetración del incremento de las Américas por parte de los españoles, portugueses, ingleses, franceses y holandeses, entre otros propios, una enorme demanda que de obra en Brasil, Guyana, el Caribe y América del Norte. Los trabajadores eran requeridos para la agricultura, la minería y entre otras tareas. Para satisfacer esta demanda se desarrolló un tráfico transatlántico de personas esclavizadas. Estas personas provenientes de aquellas regiones de África Occidental conocida por los europeos como Costa del Esclavo, Costa de Oro y Costa de Marfil, con frecuencia eran desafortunados los productos de las luchas entre los estados africanos y enemigos. Los poderosos reyes africanos de la bahía de la Biafra podían vender sus presos intercambiamente. Los intercambiaban por marfiles y joyas. Los traficantes de esclavos europeos por bienes como armas de fuego y entre cosas, telas y semillas. Cabe destacar que los traficantes europeos también realizaban sus propias cacerías de esclavos. A pesar de que las guerras neopolíticas distrajeron a Europa de la exploración de África, hubo un desarrollo significativo. La invasión a Egipto de 1798 y 1903, primero por parte de Francia y luego por Gran Bretaña, resultó en un intento de Turquía de recuperar el control directo sobre aquel país, seguido en 1811 por el establecimiento bajo el mando de Ahmed Ali de un estado casi independiente y la extensión del dominio egipcio sobre el oeste de Sudán de 1820 en adelante. En el sur de África, la lucha contra Napoleón llevó al Reino Unido a tomar asentamiento holandés en el Cabo de 1814. La colonia del Cabo, la cual había sido ocupada continuamente por tropas británicas desde 1806, fue cedida formalmente a la corona británica, y para mediados del siglo XIX las misiones protestantes realizaban actividades misioneras en la costa de Guinea, en Sudáfrica y en los dominios del Zanzíbar. Llevaban a cabo entre 3 personas a quienes los europeos conocían poco. En muchos casos los misioneros se convertían en exploradores o agentes comerciales de colonialismo. Uno de los primeros en intentar rellenar los espacios en blanco restantes en el mapa europeo fue David Livingstone, que había estado involucrado en las labores misioneras desde 1840 al norte de Orange, y en el 1849 Livingstone cruzó el desierto del Kalahari del sur del norte y llegó al lago de Nagami, y entre 1851 y 1856 atravesó el continente del oeste, dando a conocer las grandes vías fluviales del Alto del Zambeze. Durante esta travesía, Livingstone descubrió en noviembre de 1855 las famosas cataratas Victoria, nombrada así a honor de la reina Victoria del Reino Unido. En África es conocido como el Salto de Agua
es llamado Moshi Autunya, humo que truena. Los exploradores también estuvieron activos en otras partes del continente del sur de Marruecos. El Sahara y Sudán fueron atravesados en muchas direcciones entre 1860 y 1875 por Frederick Graham y George Auguste y Strange-Fruit, Gustave y Nachtigal. Estos viajeros no solo aumentaron considerablemente el conocimiento geográfico, sino que también obtuvieron información evaluable respecto a la gente, los lenguajes y la historia natural de los países que se visitaron. Y como has llegado hasta aquí, este video se merece un like, así que activa la campana desde ya y suscríbete, ¿por qué no? Aún así, a finales del siglo XIX en África, Sudáfrica eran de las últimas regiones del mundo en gran parte sin afectar por parte del imperialismo informal. También resultaba atractivo para las potencias europeas por razones económicas y también razones raciales. Si te gustó el video, no olvides darle like y compartirlo. Y suscríbete para que esté activo siempre.